Muy, pero muy buenas noches. Es un privilegio volver a encontrarnos aquí a través de estas redes sociales y es una bendición poder estar con ustedes ya conectados en nuestro altar familiar, siendo las 6:59, un minuto para comenzar nosotros la transmisión. Así es de que ya estamos en vivo y esperamos que usted se conecte con nosotros y nos mande su saludo que está llegando usted a esta transmisión. Bienvenido, esperamos que haya tenido un excelente día, que haya sido de bendición. A la familia Delgado, a Mauricio Mantilla, muy buenas noches. La hermana Aurora Lucía, Dios le bendiga, gracias. Esteban Gallego también está con nosotros. María Mary Cecilia Gómez Castillo está bien con nosotros, sus hijas Samantha, Valentina. También tenemos la Iglesia Cristiana Filadelfia, María Isabel Ariza Pérez. Dios les bendiga, buenas noches con José Luis, con la hermana Marta Fabián Sepúlveda. Buenas noches, Esteban Ane Ariza, Fernando Jiménez, José Nicolás Martínez, Margot Castañeda está acá, Livia Castiblanco, qué bueno Livia encontrarla aquí en esta bendición, Gloria Esmeralda Carvajal, Magda Andrea Garzón con su familia, hoy nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar en el Señor. José David Gallego, qué bueno, Dios le bendiga, buenas noches. Yolamita Escobar, mi hermana, Dios la bendiga, espero que hayan pasado las madres un domingo sensacional y de bendición. Alejo Salgado, buenas noches. La familia Cadena también, aquí a través de Jerónimo Cadena, están en esta bendición. Sandra Guerrero, buenas noches. Ángela, Dios le bendiga. María Isabel Mantilla y la hermana Blanca Escobar está ya con nosotros también en esta preciosa noche. Así es de que vamos a pedir la bendición del Señor nuestro Dios. Creo que este micrófono está abierto. Sí, ya lo cerramos. Muy bien. Y es una bendición del Señor poder estar con ustedes. Hermano Indalecio Prieto, Dios le bendiga. Hermana Elena, con el hermano Santos, buenas noches. Y toda la familia ya, sus hijas, reciban una bendición. También su hermana, todos los que están congregándose, hermana Olga Moreno en Nemocón, Fernando Guzmán, Claudia Patricia Rodríguez, con el hermano Leonardo Mazo y bueno, una cantidad de personas que se están conectando con nosotros y es una noche maravillosa en el Señor. Miriam Espejo, Dios le bendiga. Buenas noches, Olguita. Gustavo Garzón, toda la familia Garzón Gómez está allí también conectado. Dios le bendiga, mi hermano Gustavo, su hijo, su nuera, la hermana Dioselina. Bendiciones, Sara Alejandra Camargo y todas estas personas que se están conectando. Muy bien, vamos a orar al Señor nuestro Dios y vamos a tener esa bendición de poder estar aquí conectados con la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que le doy el paso a mi esposa para que los salude, los bendiga, la hermana Josefina también. Dios le bendiga. Muy buenas noches para todos, familias, muchas bendiciones. Gracias nuevamente por estar aquí conectados con nosotros. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos al Salmo 37. Y vamos a estar desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice la palabra que nosotros debemos poner nuestra confianza únicamente en el Señor y hacer el bien. Tenemos que cada día estar haciendo el bien y esto también nos dice que debemos deleitarnos en Jehová.
Cada día para nosotros debe ser un deleite venir a estar en la presencia del Señor desde la mañana, desde el comienzo del día. Ese debe ser nuestro deleite, estar en la presencia de nuestro Señor. Y dice, para que Él nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero también en el versículo 5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Si nosotros encomendamos cada día a nuestro Dios, cada día lo colocamos en sus manos y confiamos en Él, Él hará. Las peticiones que le estemos colocando en sus manos, Él nos las va a conceder. Vamos a orar bajo esta palabra y vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios, a consagrar este martes para nuestro Padre Celestial. Señor, hoy queremos darte gracias nuevamente por este día. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que tomas el control de nuestra mente. Señor, ayúdanos para que podamos estar, Señor, no tan solo, Señor, siendo oidores de tu palabra, sino podamos ser también hacedores de ella. Espíritu Santo, te pedimos que tomes el control de nuestra mente, que quites, Señor, toda preocupación, toda angustia, todo aquello, Señor, que tal vez esté trayendo desespero a nuestras vidas, que podamos, Señor, hacer lo que dice tu palabra, confiar solamente en ti, deleitarnos ahora, Señor, que nos traes esta bendición de palabra en esta, Señor, y podamos, Señor, seguir confiando que tú seguirás concediéndonos cada una de las peticiones que día a día tal vez nosotros colocamos delante de tu altar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas cada hogar, Señor, cada familia, cada hombre y cada mujer que se encuentra conectado, Señor, para que podamos, Señor, recibir tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes para que podamos tener, Señor, esa gracia tuya, Señor, cada día para poder entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre del cielo. Y ahora, Señor, queremos honrarte con una preciosa adoración. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que te pedimos que seas tú el que entras en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras casas y el que haces una obra especial. Gracias, Señor Jesús. Amén. Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Y necesito de ti, Señor. Y necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más, y dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, oh, oh. Díselo una vez más. Y como Saqueo, yo quiero subir
lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Levanta tu voz y dilo, Señor. Y entra en mi casa, entra en mi vida y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor y haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor y haz un milagro en mí. Así es, Señor. Haz un milagro en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Estremece nuestra estructura, Dios. Queremos vivir en santidad para ti. Deleitarnos en tu presencia, Padre. Díselo, levanta tu voz. Y entra en mi casa, y entra en mi vida, y estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, y haz un milagro en mí. Y haz un milagro en mí. Espíritu Santo, te pedimos que entres en nuestra casa, nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Que seas bendiciendo, Señor, todo nuestro hogar, nuestros hijos, Dios mío, en esta preciosa noche te lo pedimos. Toma el control de esta situación, de lo que esté pasando, lo que esté sucediendo en cada hogar, en cada familia. Señor, entra en nuestra vida, entra en nuestra casa, entra en nuestra familia, toma el control de esa área emocional, de esa área física, de esa área sentimental, Señor. Toma, Señor, el control, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien. Quiero antes de ir a la palabra del Señor nuestro Dios, usted puede ir buscando su Biblia en el libro
de Números capítulo 32, pero quiero que en su pantalla ahí donde usted está viendo, en su Facebook, pueda esta noche recordarles la celebración que tenemos el próximo domingo. Vamos a celebrar el Día de la Madre, vamos a orar por las mamitas, vamos a bendecir las mamitas y tenemos una invitada de lujo, una invitada, hermano, que es una gran mujer del Señor nuestro Dios, que bueno, es esposa, es madre, es abuela, muchísimos años ministrando al cuerpo de Cristo en más de 31 países, hermano, y le vamos a tener el privilegio de tenerla online para la iglesia wesleyana de Zipaquirá, para todo Sabana Centro. Yo le voy a pedir el favor que usted pueda compartir esta invitación para que muchas personas puedan recibir la palabra del Señor nuestro Dios. Así que tenemos esta celebración del Día de la Madre con la pastora Igna de Suárez. Así es, hermano, que alistémonos para esta bendición del Señor nuestro Dios, dándole la bienvenida a todos los que se han venido conectando. Vayamos al libro de Números capítulo 32, por favor. Cuando usted esté llegando allí, se ubica en el versículo 23 y vamos a leer la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que les pido el favor que estemos atentos a la palabra del Señor y sean todos ustedes muy bienvenidos en esta noche. Tome atenta nota, tome un esfero, tome también su Biblia, tome una agenda donde usted pueda consignar la palabra del Señor nuestro Dios y poderla también recordar y ser de bendición. Todas las personas que tenemos conectadas, es una bendición tenerles en esta noche en nuestro altar familiar. Antes de leer la palabra, pidámosle al Señor que se glorifique en esta noche a través de su bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque nos permites hoy acercarnos a tu palabra, Señor. Háblanos, ministranos y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que cumple el propósito para el cual, Señor, tú la has enviado. Señor, gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Vamos a leer el versículo 23, solo ese versículo de la palabra del Señor. Dice así, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Repitámoslo nuevamente. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Hoy quiero hablar en el tema la equivocación más grande, la equivocación más grande. Y quiero comenzar diciendo que la mayoría, todos nosotros, sin excepción, cometemos muchas equivocaciones en la vida. Muchas equivocaciones. Nos equivocamos, somos humanos, erramos. Y son varias. Algunas, hermanos, digamos, son muy serias. Algunas pueden hacernos llorar demasiado. Estas equivocaciones tienen un costo tremendo. Algunas hasta pueden llegar a costar la misma vida por estas equivocaciones. Otras equivocaciones, pues, hermano, son, digamos, hasta chistosas, simpáticas. Hay equivocaciones que producen risa, nos equivocamos, hermano, y nos da el reír. Pero la palabra del Señor nos quiere enseñar en esta noche que aquí está la equivocación más grande que nosotros podemos cometer. Y esa equivocación es que pensar que podemos escaparnos del pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Moisés le está escribiendo a una nueva generación.
le está hablando a una nueva generación, la que va a entrar a la tierra prometida. Por 40 años han vagado en el desierto y Moisés sabe las consecuencias del pecado. Entonces a 2 tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, están haciendo un compromiso y Moisés les dice, mire, si ustedes no hacen esto, entonces están pecando contra el Señor nuestro Dios y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lo que está diciendo es, algún día van a recibir el castigo por el pecado. El pecado los va a alcanzar. Y eso es lo que el Señor en esta noche nos está transmitiendo. Esa es la equivocación más grande. Llegar nosotros a poder pensar que nos escapamos del pecado. Y no podemos pecar y triunfar a la vez. No podemos, hermano querido. Eso es una gran mentira del maligno, del enemigo. Como dicen por ahí en el adagio popular, es pecar y rezar es empatar. No, eso no es así. El pecado trae sus consecuencias. ¿Y por qué es la equivocación más grande que usted y yo podemos cometer, hermano, al pensar que podemos escapar del pecado? Cuando la palabra del Señor dice, y sabe esto, conozcan esto, que vuestro pecado os alcanzará. En primer lugar, es la más grande equivocación o la equivocación más grande que podemos cometer porque el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Sí, Señor, el pecado afectará la comunión con el Señor nuestro Dios. En primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo número 1, vamos a ir a la Biblia. El primer libro de Juan, tenga su Biblia abierta porque vamos a usar bastante la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así. Mira cómo dice la palabra del Señor. Pero si andamos en luz, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso dice el 7, pero leamos, el 6. Mira cómo dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Esto lo que está diciendo, hermano, es que la comunión con Dios es afectada por causa del pecado y que necesitamos estar limpios delante del Señor para poder tener una íntima comunión con el Señor. No podemos decir que tenemos amistad con Dios, que estamos de amigos de Dios, que caminamos con el Señor nuestro Dios cuando estamos en pecado, en oscuridad, en tinieblas. No puede ser eso. Dice la palabra del Señor que si nosotros decimos que estamos en comunión, pero estamos andando en oscuridad, entonces mentimos y no andamos en la verdad del Hijo de Dios que nos ha sido revelada. Y la palabra del Señor nos declara eso. Mire, la comunión con Dios es afectada por causa del pecado. Eso fue lo que interrumpió la comunión entre Adán y Eva. Génesis nos dice, hermano, que Dios hablaba con ellos en el huerto del Edén, caminaba con ellos y conversaba con ellos, pero el capítulo 3 dice que el pecado rompió la comunión con Dios. Entonces, hermano, es la más grande equivocación. ¿Por qué? Porque eso afectará, el pecado va a afectar nuestra intimidad, nuestra vida, nuestra comunión con Dios. El domingo hablábamos acerca de caminar con Dios, hermano, pero para caminar con Dios tenemos que llevar una vida limpia, transparente, sincera delante del Señor nuestro Dios. Eso también, hermano, podemos ver que el pecado, la Biblia nos enseña
que el pecado afecta a los hijos de Dios, los afecta y afecta esa comunión con el Señor nuestro Dios. Mire, yo quiero que vaya a la Biblia, al Salmo capítulo 32, libro de los Salmos. Y el ejemplo lo tenemos con David. David, hermano, un hijo de Dios, ustedes saben que pecó y ese pecado le afectó. Y dice el versículo 3, dice así, mire, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué había en David? Había una ansiedad, una confusión, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Yo quiero que leamos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Mire, dice así la palabra del Señor. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que, hermanos, entonces el pecado afecta a los hijos del Señor nuestro Dios. Leamos el Salmo capítulo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Salmo 51, versículo 8. Vamos a ir a la Biblia para ver que si el pecado afecta a los hijos del Señor. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David había perdido el gozo, por eso en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, hermano, lo que estamos viendo aquí es que el pecado afecta, hermano, a los hijos del Señor nuestro Dios. Afecta esa intimidad, afecta esa comunión, afecta esa vida con el Señor nuestro Dios. Por eso es la más grande equivocación que nosotros podamos cometer, creer o pensar que podemos escapar de las consecuencias del pecado que cometemos delante del Señor nuestro Dios. Hermanos, el pecado es algo muy serio, por lo cual murió Jesús de esa forma como murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Cuando nosotros con mi esposa comenzamos a asistir a la iglesia, nos enseñaban y decían, el pecado es como el SIDA, o hoy podemos decir como el COVID-19, lo que se está viviendo con este coronavirus. Mire, hay gente que puede estar infectada, pero es asintomático. Y yo me acuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, estaba bien de moda lo que era el SIDA, lo que es conocido. Y una persona podía pecar y a los 2, 3, 4 años resultaba con este efecto. Pero la palabra del Señor dice que pensar que podemos escaparnos del pecado, escúcheme, es algo difícil. ¿Por qué? En segundo lugar, es la equivocación más grande pensar de esta forma. Porque no solamente el pecado afecta la comunión con Dios, sino que el pecado afectará la familia. El pecado afectará la familia. Yo dije el domingo que, hermano, cuando nosotros caminamos con Dios, nuestra descendencia es bendecida, hermano, por causa de nosotros caminar con el Señor nuestro Dios. Pero ahora el pecado afecta o afectará a la familia. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 14, por favor. Libro de Romanos, capítulo 14, y el versículo dice así, el versículo 7. Y preste bien atención a lo que vamos a leer. Dice, Romanos capítulo 14, versículo 7. ¿Ya llegó allí, hermano? Bueno, la palabra del Señor dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno
muere para sí. Repitamos esto. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que nosotros estamos viviendo para otros, hermano, para nuestra descendencia, para nuestra generación venidera. Estamos dejando un legado, hermano. Usted y yo estamos dejando, no vivimos solamente para nosotros, ni morimos para nosotros. Yo he enseñado que la fe, digámoslo así, hay 4 clases de fe. La primera fe es la fe para salvación. Esa es la primera clase de la fe. La segunda clase de fe de la cual yo enseño y hablo es la fe por la cual vivimos. El justo por la fe vivirá. Eso es una dependencia del Señor nuestro Dios. La tercera clase de fe es la fe por la cual caminamos, porque no caminamos por vista, sino por fe. Y la cuarta clase de fe es la fe que traspasamos, la fe que nosotros dejamos, el legado que nosotros dejamos de fe. Por eso existe el libro de Hebreos y el capítulo 11, porque hay allí un legado que nosotros han dejado y nosotros también dejaremos, que traspasa a los demás. Por eso Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, mi hermano. Nadie vive para sí ni muere para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto con respecto al pecado? Que nunca, escúcheme por favor, nunca cosecharemos solos las consecuencias del pecado. Nunca. Nunca vamos a cosechar solos las consecuencias del pecado. Nuestros seres queridos son afectados y sufren a causa de nuestro pecado. Si nosotros pecamos, hermano, no solamente somos nosotros, nuestros seres queridos, hermano, sufren. Cuando Adán y Eva pecó, entonces esta descendencia, toda la descendencia adámica, todos nosotros sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y de Eva. Todos fuimos afectados por este pecado. El pecado de David afectó también su familia. Un hijo suyo murió, el hijo de Betsabé, y luego lo que pasó en todo este entorno familiar. El pecado de Acán afectó su familia. El pecado de los 10 espías afectó una nación. Entonces, hermano, los hijos son afectados por los pecados de los padres. Los hijos son afectados por los pecados de los padres. Y los padres son afectados y sufren por los pecados de los hijos, hermano. Eso nosotros lo vemos a diario, todos los días, hermano. Donde usted mire, hermano, estamos viendo que el resultado del pecado de los hijos afectan a los padres, y también el pecado de los padres afectan a los hijos. Los hijos son afectados por este pecado. Los esposos, las esposas son afectados por los pecados de sus respectivos cónyuges. Entonces, mi hermano querido, número 1, es la más grande equivocación pensar que nos podemos escapar, digamos, del pecado, que pecamos y triunfamos, hermano, y que nos va a ir bien. Cuando el pecado interrumpe nuestra comunión con el Señor, cuando nuestro pecado afecta, escúcheme, la familia, también la afectará. El pecado la afecta porque no vivimos para nosotros mismos, vivimos, hermano, para los demás, vivimos para una generación. Cuando un líder peca, cae, afecta a la iglesia, afecta, hermano, los hermanos, afecta todos, hermano. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Diga conmigo, amén. Diga, cuando yo peco, eso no es que yo simplemente le voy a decir a Dios, no, arrégleselas conmigo, Señor, ellos no tienen nada que ver. No, hermano, ¿sabe? Cuando estaba sin Cristo y cometí equivocaciones, hermano, y pecados que me endeudé, y usted se endeuda, usted hace un mal negocio, usted se equivoca, su familia
no es afectado. Usted bota un trabajo, hermano, usted se pone de orgulloso, de vanaglorioso, usted no quiere ir a trabajar, usted tal cosa, usted aquello, se pone soberbio. ¿No es su familia afectada, hermano? Entonces, uno no puede, hermano, pensar en sí solo que las consecuencias las asume uno. No, nuestra familia se afecta, hermano, sufre. Los hijos, ay, es mi vida, yo soy el que hago las cosas, yo veré, yo respondo, si me equivoco, soy yo. Equivóquese y verá los papitos y las mamitas cómo sufren. Entonces, hermano, no solamente es una persona la que es afectada, sino que es su entorno familiar lo que también lo afecta. Y en tercer lugar, el pecado puede afectarlo físicamente. El pecado puede afectarlo físicamente. Primera de Corintios, por favor, vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo número 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Vamos a ir allí. Versículo 29. El contexto, de una vez le digo, mi hermano, mientras usted se busca allí, es la Santa Cena del Señor. Pero, hermano, el asunto aquí fundamental no es la Santa Cena del Señor nuestro Dios. La raíz o el asunto fundamental es el pecado. Versículo 29 dice así: porque el que come y bebe indignamente, eso está hablando en el contexto de la Santa Cena del Señor nuestro Dios, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio, condenación, disciplina, hermano, castigo come y bebe para sí. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Yo quiero, por favor, que leamos este versículo en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice el versículo 29. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Hermano, el pecado puede afectar físicamente a una persona. Las malas relaciones con el cuerpo de Cristo, la falta de perdón, hermano, todos estos pecados pueden afectar a una persona físicamente, hermano. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor nuestro Dios. Claro, el contexto es la Santa Cena, pero el asunto fundamental aquí es el pecado. Hay algunas personas y algunos cristianos que han dicho, no, pues para que no venga sobre mí el castigo, no tomo la Santa Cena. No, el asunto no es que usted tome o no tome la Santa Cena. El asunto es que estás en pecado y no has arreglado ese pecado. Al contrario, la Santa Cena, yo llamo la Santa Cena, se me ha grabado eso en mi corazón, es un llamamiento a los pecadores, hermano, al arrepentimiento, a podernos, hermano, arreglar con el Señor nuestro Dios. Entonces el asunto no es la Santa Cena, porque hay algunos cristianos que dicen, pues sí, me peleé con mi suegro, con mi suegra, me agarré de las mechas con este, con aquel, con fulano, con tal, uy, yo ese hermano que no lo paso, pues no voy a tomar la Santa Cena. El problema no es que usted tome o no tome la Santa Cena. El problema y el asunto radica en el pecado. Ese es el que trae la consecuencia. Tómesela o no se la tome, hermano, el pecado trae consecuencias como un afectamiento físicamente. Mire el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo. Dice, como todo acto, el versículo 5, como todo acto de pecado trae la disciplina y el castigo del Señor nuestro Dios. Dice aquí,
Pero ustedes, perdón, lo leo en la Reina Valera 60, lo paso para que ustedes lo puedan ver allá. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido o eres, perdón, reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no ¿qué? Hijos. Es lo que está diciendo el Señor nuestro Dios, es que todo acto de pecado acarrea su juicio, su castigo, su propia condenación, hermano. Entonces, esto trae situaciones y nos afecta físicamente. Entonces, ¿por qué creemos que pensar que podemos escaparnos, hermano, del pecado es la más grande equivocación? ¿Cuál es la razón de eso? Primero, porque la Biblia dice que afecta mi comunión con el Señor nuestro Dios. Segundo, va a afectar mi familia, hermano. Segundo, me puede afectar ¿qué? Físicamente. Y en cuarto lugar, el pecado le afectará para siempre. El pecado le afectará para siempre. Quiere decir que tiene consecuencias eternas. Entonces, le va a afectar para siempre. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Quiero que leamos este versículo y lo entendamos de esta manera, que el pecado tiene consecuencias eternas. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga o el pago que da el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pago del pecado es la muerte. Y está hablando lo que sigue de la vida eterna. Quiere decir, hermano, que así el pago del pecado no solamente tiene consecuencias en esta tierra, sino que también las tiene en la eternidad. Y también Cristo nos bendice aquí en la tierra, pero también estaremos bendecidos en la eternidad. Alguien diga allá amén a eso. Estaremos bendecidos en la eternidad. Esto es lo que está diciendo este versículo. El pago que le da el pecado es la muerte, pero no solamente es aquí, hermano, físicamente. Mire, la palabra del Señor es muy clara y en Hebreos capítulo 9, por favor, dice así. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que todos los incrédulos deberán enfrentar sus propios pecados en el día del juicio. Así dice este versículo, el versículo 27. 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de qué, de esto viene el juicio. Quiere decir, hermano, que todos los incrédulos deberán presentarse y responder, hermano, y enfrentar sus propios pecados delante del Señor nuestro Dios el día del juicio, porque el pecado tiene una afectación eterna, mi hermano querido. Eso es lo que está diciendo. Después de que el hombre muera, después de que el ser humano muera, tendrá que presentarse delante del Señor nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que el pecado tiene una connotación eterna, tiene una consecuencia eterna, tiene una trascendencia eterna. Por eso el que muere en Cristo, entonces, hermano, tiene la vida eterna.
pero el que muere en Adán, en el pecado, tendrá que presentarse delante del Señor nuestro Dios con sus propios pecados el día del juicio. Así dice, de la manera que está establecido, así está ordenado, así se cumplirá para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero escúcheme, no quiere decir que solamente el pecado afecta a todos aquellos que rechazan a Jesús, a todos los que han rechazado a Jesús, los que rechazan la palabra, los que creen que la religión les va a salvar, los que creen que las buenas obras les va a salvar, los que creen que su buena moral les va a salvar. El único que nos puede salvar es Jesucristo, el Señor Dios nuestro. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solamente, escúcheme, el pecado afectará para siempre a los incrédulos, aquellos que rechazan a Jesús. Si usted y yo hemos creído en el Señor Jesús y le hemos servido al Señor nuestro Dios, entonces puede afectar nuestro premio y nuestra corona en el cielo. Sí, Señor, el pecado afectará nuestra corona y nuestro premio en el cielo. Puede ser que sea salvo, puede ser que se arrepienta en el último instante de su vida, puede ser que el Señor tenga misericordia, pero afectará nuestro premio, afectará nuestra corona, afectará nuestros regalos, hermano, porque el pecado tiene trascendencia eterna. Mire por favor el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y el Señor está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 11 dice así: He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo regreso pronto. ¿Cuántos sabemos, hermano, que la venida del Señor está muy cerca? He aquí, yo vengo pronto. Y dice, retengas lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que está diciendo, Señor? Hasta el último instante, no desmayes. Hasta el último instante, mantente firme. Oh, esto es tremendo, hermano. Hay un proverbio popular que dice que en la puerta del horno se quema el pan. ¡Ja! Imagínense, hermano, ¿por qué el Señor está diciendo esto? Yo puedo ser salvo, yo puedo, mi hermano querido, servirle al Señor toda una vida. Pero si al final, hermano, mi vida peco delante del Señor, hermano, estoy dispuesto o me estoy disponiendo a perder mi corona, estoy disponiendo a perder, hermano, ¿qué le digo yo? Mi premio en el cielo. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, ustedes andan muy bien, ustedes guardan mi palabra, ustedes aunque no tengan mucha fuerza, entonces yo he abierto una puerta. Es más, yo los voy a guardar de la prueba que viene sobre el mundo, dice el Señor, porque ustedes son tan... Pero ojo, hasta el final, mantente firme hasta el final, retén lo que tengas, no se desvíe, no... Hermano, se relaje como están diciendo la Organización Mundial de la Salud ahorita con el COVID-19. No relajen las medidas, no se relajen. No se relajen porque esto no ha pasado. Puede volver a comenzar y a traer una situación difícil. No, y ver gente que ya por las noticias y por todo esto que están relajados, sin tapabocas, sin esto, saliendo a la calle, haciendo una cosa y todo. Dice, no se relajen. Así es lo que nos dice el Señor nuestro Dios. Mantente firme, que nosotros podamos, como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Cuando dijo, ya estoy listo para mi partida. He peleado la buena batalla de la fe. Ahora lo único que me resta es mi corona. Espero mi premio, espero mi corona. ¿A cuántos les gustan los premios? ¿A cuántos les gustan las coronas? ¿A cuántos les gusta que lo tengan, hermano, en cuenta? ¿A cuántos, hermano?
No, usted no puede perder. Usted dice, pero llevo tantos años, hermano, de cristiano, todas las cosas, y hay gente que dice, yo ya no creo en Dios, yo tal cosa, vino una situación, vino una prueba, entonces estoy desanimado, entonces voy a pecar, entonces, y me voy a rebeldizar contra Dios. No, no, no. Mantente hasta el final firme. Mantente ahí en el Señor firme, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermano, tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Retén, porque hay un premio, hay una corona. Para el incrédulo hay un trono blanco, está el día del juicio, pero para usted y para mí está el tribunal de Cristo, donde vamos a ser premiados, donde usted tendrá una medalla. ¿Cuántos queremos tener una medalla en el Señor? Diga amén. Claro, pero si usted también solamente va y se sienta en la silla, en la banca, usted no hace la labor para el Señor, no testifica, no ora, no clama, no se mete en los propósitos, en los planes del Señor, pues ¿qué corona va a tener? Como dice alguien, entramos de barriga al cielo allá. Pero espero que usted tenga una corona, que usted cada día diga, Señor, voy por esa corona y me voy a mantener firme. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien. Concluyo y termino con esto en esta noche. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. El pecado afecta a nuestra familia. Afecta a nuestra familia. Afecta a nuestros hijos. Hijos, tu pecado afecta a tu papá, tu mamá. Lo hace sufrir. Lo hace sufrir. Cónyuge, mi pecado afecta entonces a mi esposa. Y el pecado de una mujer afecta al esposo. De una esposa afecta al esposo. Entonces, mis queridos hermanos, afecta también, nos puede afectar físicamente. Nos afecta para siempre. Pero hay buenas noticias. Diga amén. Diga, hay buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que nuestros pecados pueden ser perdonados. Esas son las maravillosas noticias. Por eso Jesucristo murió. Por eso el Señor dio la vida en la cruz del Calvario. Por eso derramó hasta su última gota por nosotros. Para que nosotros, hermano, tengamos ese perdón de los pecados. Isaías capítulo 1 dice así. Profeta del libro Isaías, capítulo número 1. Versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen lo recto, el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Ampare a la viuda. Venga, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Y mire lo que dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué? Lana. Eso es lo más maravilloso, hermano, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Esos son grandes noticias. Esos son muy, pero muy buenas noticias, hermano. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Maravilloso es el Señor. No está diciendo es que, claro, no pequemos, podemos pecar. No hay licencia para pecar, pero podemos caer quizás en algún pecado, en alguna situación, en algo, porque no hemos llegado a una perfección, a una madurez completa, y podemos llegar a pecar de pensamiento, de palabra, de obra o de alguna acción. Pero lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que hay entonces el perdón de los pecados,
que Dios proveyó en Jesucristo nuestro perdón para todos nuestros pecados. Hay buenas noticias, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Nuestros pecados pueden ser perdonados si nos arrepentimos y recibimos por fe al Señor Jesucristo. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aún hay más buenas noticias. No solamente hay buenas noticias, sino que aún hay más buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que hay de más. No solamente que nuestros pecados son y pueden ser perdonados y son perdonados, sino que usted y yo podemos vivir en victoria todos los días de nuestra vida. No solamente el Señor nos perdona, sino que usted y yo podemos vivir una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted y yo podemos vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Oh, esto es maravilloso, hermano. No solamente Dios, escúcheme, nos perdona nuestros pecados, sino que nos limpia, nos libera de esa carga del pecado. Y usted y yo podemos vivir todos los días, hermano, en victoria por el poder del Espíritu Santo del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Démosle la gloria al Espíritu Santo, porque a través de Él usted y yo podemos vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Primera de Corintios, y con esto finalizo para orar. Versículo 57. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos al último versículos de la Biblia, de Primera de Corintios 15. Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que usted y yo, hermano, podemos vivir victoriosamente todos los días de nuestra vida. Las noticias buenas no son solo que el Señor perdona mis pecados, sino que yo puedo dejar de pecar. Yo puedo vivir en victoria. Yo puedo vivir una vida abundante. Nada imposible para el Señor nuestro Dios. Oh, cómo me gustaría, usted que me escucha en esta noche y está por primera vez, abriera las puertas de su corazón y recibiera a Jesús en su corazón. Yo le voy a invitar para que en esta noche usted lo haga, para que usted reciba a Jesús en su corazón. Si usted me está escuchando por primera vez, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy para reconocer que soy un pecador o una pecadora y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Perdóname en el nombre de Jesús. He oído que tú perdonas mis pecados y que la sangre de Jesús me limpia de toda maldad. Límpiame, Señor. Límpiame en esta noche. Te recibo, te acepto en mi corazón. Y Señor, escribe el nombre mío en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Padre, te damos gracias por estas personas que han oído tu palabra en esta noche, Señor. Gracias. Gracias, Dios del cielo. Y hermano, quizás en esta noche tengas que levantar tus manos ahí donde estás. Levantar una oración al Señor nuestro Dios. ¿Y por qué no pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Y por qué no pedir el perdón por nuestra nación, los pecados de nuestra nación, los pecados de este mundo, en el nombre de Cristo Jesús? Padre, hemos oído, Señor, tu palabra, y hoy queremos, Señor, pedirte que perdones los pecados, que tengas misericordia
de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, del cónyuge que ha pecado contra ti, Señor, del padre que ha pecado contra ti, del hijo que ha pecado contra ti, de la esposa que ha pecado contra ti, Padre. Hoy en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Límpianos, Señor, y ayúdanos a vivir en victoria todos los días de nuestra vida. Quizás usted ha tenido malos pensamientos, malos deseos, quizás has tenido rencor en el corazón, odio, rabia, estás herido, herida. Dígale, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Perdona los pecados de mi casa. Perdona los pecados de mi familia. Perdona los pecados de mis hijos. No solamente los míos, sino también los de mi casa, Señor. Los de mis hermanos, hermanas. Los de mis padres, los de mis tíos. Los de mi abuelo, mi abuela, Señor. Tenga misericordia de mi casa, tenga misericordia de mi familia, tenga misericordia de nosotros, Señor. Perdona los pecados, Señor, de Zipaquirá. Perdona los pecados de nuestra ciudad. Perdona los pecados de nuestra nación. Perdona los pecados, Señor, del mundo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nos humillamos delante de ti y pedimos el perdón, Señor. Y ahora, Padre, ayúdanos, Señor, todos los días a perseverar, todos los días con el poder, la ayuda de tu Santo Espíritu, a vivir una vida abundante, a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida de bendición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, dígale al Señor, Señor, yo me quiero apartar de este pecado, en el nombre de Jesús. Hoy venga el fuego del Espíritu Santo, hoy venga el fuego del Espíritu Santo y limpie mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Así como cantábamos, Señor, como Zaqueo, entra, Señor, en nuestra casa, entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, entra en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia nuestra vida, Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestra casa, limpia nuestra familia, limpia nuestros hijos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos, Señor, escuchado tu palabra y queremos apartarnos de los malos caminos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y volvernos a ti de todo corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Apártate de ese mal camino, apártate de ese pecado, apártate en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, dígale, Señor, entra en mi vida, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en el nombre de Jesús, porque reconocemos que hemos pecado contra ti y contra el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Y dígale, Señor, entra en mi casa, entra en mi familia, Señor. Entra como entraste en la familia, en el corazón, en la casa de Zaqueo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Un tipo, oh, Señor, engañador, hurtador, Padre de la gloria, avaro, Señor, rico, Señor, con todas las cosas malas que había hecho. Entra allí, Padre, y limpia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta noche oramos por los hogares y por las familias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Así es, Padre amado, queremos darte gracias por tu bendita palabra y ayúdanos, Señor, para poder ser hacedores de ella. Sigue limpiando cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en este momento quiero colocar, Dios mío, cada hogar. Oramos, Señor, por aquellos hogares que están atravesando por una difícil situación. Señor, entra en esas casas, Padre, y saca todo espíritu inmundo, Señor, que ha traído división, que ha traído contienda. Señor, echa fuera todo pleito, aún todo aquel plan de divorcio, Padre Celestial. En el nombre de Jesús estamos clamando para que tú entres en esas casas, entra allí en esos hogares, en esos matrimonios y haz una obra nueva, Señor. Padre, trae una transformación en estas vidas, Señor, porque solo cuando tú entras, Señor, en nuestras vidas, Señor, podemos ver, Señor, que hay un cambio en nosotros, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que soples ahora mismo, Señor, en la vida de aquel hombre, Señor,
Señor, que está siendo rebelde, Señor, que se apartó de tu presencia, que tomó malos caminos, Padre precioso. Tócalo, Señor, con tu poder. Convéncelo, Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Señor, obra en la vida de aquella mujer, Señor. Dale la sabiduría tuya, Espíritu precioso, para que ella pueda, Señor, Padre, ser esa mujer idónea. Señor, en el nombre de Jesús oramos y clamamos por estos hijos que están pasando, Señor, por una situación que ellos no entienden. Padre, bendice, Señor, cada uno de nuestros hogares. Obra con poder, Espíritu Santo de Dios. Echamos fuera, Señor, toda obra del enemigo, Padre, que ha venido, como dice tu palabra, Señor, a robar, matar y destruir, Padre. Declaramos, Señor, que tú entras en esas casas, Señor, donde hay momentos de angustia, Señor, donde hay momentos, Señor, Padre, de desespero, y vas a traer, Señor, tu paz sobrenatural, que haya la unidad, Señor, que venga la armonía, Padre, y que pueda venir, Señor, esa palabra tuya donde dice que debemos soportarnos los unos con los otros, Señor. Padre, bendecimos, Señor, cada uno de nuestros hogares y los dejamos en tus preciosas manos, precioso Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, pero también por la provisión que cada día tú nos regalas. Espíritu de Dios, te pedimos que ahora, Señor, tú entres en nuestras vidas, Señor, allí en el tiempo que vamos a pasar a nuestro descanso. Y Padre, que podamos, Señor, reflexionar en esta palabra y, Señor, hacerla, Señor, Padre, en nuestras vidas, que sea una realidad, Señor, que podamos vivirla, Padre Santísimo. Bendice, Señor, cada uno de los hogares y, Padre, glorifícate en cada vida. Dejamos, Señor, Padre, nuestro descanso en tus manos y desde ya presentamos, Señor, el día de mañana, declarando tu victoria, declarando tu bendición. Padre, guarda y protege a aquellos hombres y mujeres, Señor, que tienen que salir de sus casas a los diferentes lugares, aquellos que van a otros pueblos, Señor, aquellos que van allá a Bogotá. Bendíceles sus cuerpos físicos, Padre precioso. Los cubrimos con tu sangre bendita, Señor, y declaramos que desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, ellos están siendo protegidos, Señor, guardados, y que así como ellos salen de casa, Señor, ellas salen de sus casas, Señor, a sus trabajos, a aquellos lugares donde tienen que ir, asimismo regresarán, Padre Santo. Bendecidos, Señor, cubiertos con tu sangre preciosa. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te damos mil gracias, bendito Rey. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, les amamos. Gracias damos al Señor por sus donaciones, sus diezmos, sus ofrendas, porque nos ayudan a llevar el Evangelio adelante y familias poder bendecirlas que están pasando por una situación difícil. Dios les multiplique grandemente. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor. Amén y amén. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones. Un feliz descanso.